Administrativando Abogados. Lo cierto es que en nuestro país ocurre con cada vez más frecuencia el fenómeno meteorológico denominado Dana. Hoy hablamos de esto con David Muñoz. Bienvenido. Hola Blanca, encantado de verte. Igualmente, bienvenidos a todos al canal de YouTube de Administrativando Abogados, porque queríamos saber, David, si cuando se está en presencia de una Dana hay que acudir al trabajo. Bien, aquí lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿cuándo estamos en presencia de una dana? Una dana es un término técnico del ámbito meteorológico. Al final, como igual que no llueve a gusto de todos, no para todo el mundo es llover fuerte lo mismo. Para una persona de Galicia, llover fuerte es una cosa y para una persona, por ejemplo, de Cádiz, llover fuerte es otra, ¿no? Entonces, como es algo subjetivo, tenemos que acudir siempre a algún principio, alguna entidad objetiva que nos pueda decir qué es una dana. Ahí tenemos que acudir a la EMET, a la Agencia Estatal de Meteorología, que es la que decreta que por las distintas circunstancias que tiene una tormenta, podemos estar hablando de una dana, de una depresión a niveles aislados, que es la definición de la edad, que se decía también antes gota fría, pero ahora lo llamamos DANA. Entonces, cuando estamos ante esa presencia, porque había una agencia, la Agencia Estatal de Meteorología lo ha declarado, entonces se pueden desplegar, por decirlo de alguna manera, los efectos jurídicos de ello. Aquí tenemos que acudir al Real Decreto 486/1997, que es el que establece las condiciones mínimas de seguridad en el trabajo. Aquí en este Real Decreto se fija que si la agencia competente, que es la Agencia Estatal de Meteorología, o bien si hubiera un organismo autonómico competente para ello, fija un nivel de alerta naranja o rojo, entonces se empiezan a desplegar los efectos jurídicos para los trabajadores y trabajadoras de una empresa, efectos de garantizar su propia protección por estas inclemencias meteorológicas o cualquier otro tipo de riesgo que alcance esos niveles naranja y rojo. Entonces, ahí es donde estaremos hablando de si una persona tiene derecho o no de ir a trabajar, sentarse del trabajo, o no tiene. No, simplemente porque haya una lluvia o sea una tormenta puntual, estaremos hablando de nada. Pero aquí tenemos que acudir a la agencia estatal, a lo que diga la agencia estatal, a nivel de alerta que establezca, y a este Real Decreto que establece esas condiciones mínimas de seguridad del trabajo, el Real Decreto 486/1997. Ujú. ¿Y cuáles son las obligaciones que puede tener un empresario cuando los trabajadores puedan estar expuestos a un riesgo grave o inminente en el trabajo? Aquí tenemos que conjugar siempre, como en todo sistema jurídico, derechos y obligaciones. El derecho que tiene el trabajador y la obligación que tiene el trabajador y el derecho que tiene el empresario y la obligación que tiene el empresario. Bien. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 establece que cuando estamos ante presencia de una dana, el trabajador no tiene la obligación de ir a trabajar y no puede sufrir ningún tipo de perjuicio económico, jurídico en su esfera de derechos laborales. Incluso, si el trabajador está en ese momento trabajando en el centro de trabajo y se decreta, porque a veces las danas vienen de formas que no están previstas o por lo menos no se prevé con una antelación suficiente, me pueda pillar a mitad de la jornada, yo salgo de casa, no pasaba nada, de repente se genera la dana y tenemos los niveles de alerta de la EME. En ese caso, también el trabajador tiene derecho a ausentarse del puesto de trabajo para poder garantizar su seguridad. Y el empresario tiene la obligación de permitírselo. Ahora también el empresario tiene su derecho. No puede hacer esto por parte del trabajador, ausentarse del trabajo o no acudir si se hace con mala fe o se hace, bueno, pues aportando datos falsos sobre esas inclemencias meteorológicas. Por eso te decía que era tan importante saber cuándo estamos ante una dana y cuándo estamos simplemente, bueno, pues ante una tormenta de verano, ante una lluvia fuerte y que en ese caso no se desplegarían todos los efectos jurídicos que estamos viendo. El empresario tiene que permitir que se ausente el trabajador o bien que no vaya o que se ausente el trabajador. Pero imaginemos, por ejemplo, que estamos ante una presencia de una dana, la meta ha declarado el nivel rojo de alerta, el trabajador se lo reclama al empresario, forma de que hay una dana que se va a ausentar del trabajo y el empresario se niega a ello, bien la amenaza. Bien, la ley de prevención de riesgos laborales permite que los representantes de los trabajadores en el momento se reúnan y por mayoría absoluta de sus miembros decreten que se tiene que paralizar la actividad empresarial o que se tienen que modificar las condiciones de trabajo para proteger a los trabajadores su integridad personal, su integridad física ante estos fenómenos meteorológicos adversos que han sido así decretados por la EME. Por tanto, aquí hay un juego de sopesar derechos y obligaciones, tanto de la parte laboral como de la parte empresarial, en la cama como en todas las relaciones laborales, pero como te decía, sí que hay que insistir que para que se desplieguen todos estos efectos jurídicos de derechos y obligaciones tenemos que estar
ante una DANA certificada por la autoridad competente, que será la Agencia Estatal de Meteorología. Muchísimas gracias por tu explicación, David. Seguro que va a ser muy útil porque estamos viendo que estas danas ocurren cada vez con más frecuencia, desgraciadamente. Así es, muchas gracias a ti, Blanca.